no sé si a ustedes les conté o fue a otros grupos, donde les hacía referencia de que una compañera muy diligente que cuando estuve en la Fiscalía de Villacanales, ella tuvo que hacer un allanamiento, una compañera muy diligente que cuando estuve en la Fiscalía de Villacanales, ella tuvo que hacer un allanamiento porque fue a buscar unas ollas, una batería de ollas, de esas que son ollas grandes, ollas pequeñas, y una gallina. Entonces cuando regresó, y efectivamente cuando regresó al allanamiento, traía las ollas. Y no estaba completa la batería, pero sí era buena parte de ollas, tapaderas. Y todos, y la gallina no la encontré, decía ella. Y en algún momento alguien le dijo, ¿por qué fuiste a hacer tanta bulla? Porque hasta, pues yo respeto el trabajo que hacen los policías, ¿verdad? Porque hasta ellos en algún momento le preguntaron, licenciada, ¿por qué? Entonces ella explicó y dijo, bueno, porque para nosotros es una simple batería de cocina, pero para esa persona era su patrimonio y todavía lo debía. Entonces, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, logró dar el enganche para tener sus ollas y que alguien venga y se lo quite, no, hijo. O sea, para nosotros es nada, pero para ella era todo, todo su patrimonio. Entonces, pues bueno, lástima que no le encontré la gallina. Y nosotros quedamos así como que, bueno, sí tiene razón, ¿verdad? Porque ya viéndolo desde una perspectiva distinta, vemos que lo poco para unos es lo mucho, lo todo para otros. Y así vamos no solo en cuanto a lo del investigador, sino que a todo lo que ocurre en la vida, ¿verdad? Hay cosas que no tienen valor y que tenemos en la cotidianidad, como ahora se ha usado mucho esa frase, ¿verdad? Éramos tan felices y no lo sabíamos. Eh, Hasta que ya vemos una situación complicada, comprendemos el valor que tiene o la importancia que tiene cada momento, cada acción, cada palabra, cada diligencia que se haga, no solo, como repito, en el ámbito de un escenario criminal, sino en todo, ¿verdad? Así que, pues aprovecho también para enviar mis condolencias al grupo de compañeros que perdieron, grupo de estudiantes que perdieron un integrante en su grupo, o sea, un estudiante perdió la batalla contra esta, al menos de lo que yo conozco, supongo que hay más personas, ¿verdad? Pero él tuve la oportunidad yo de darle clases presenciales y lamento mucho que haya ocurrido eso, que Dios consuele a su esposa y a cada uno de los miembros de su familia, a sus amigos también, a todos aquellos que estuvieron compartiendo con él, que el Señor los fortalezca muchísimo y a todos nosotros que estas tristes nos unan, que seamos solidarios, que seamos empáticos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, que aprendamos a valorar cada uno de los momentos que tenemos, porque como decía en una película, lo único predecible de la vida es que es impredecible. Hoy estamos y mañana no, ¿verdad? Entonces, pues lamento mucho la pérdida de este joven, era muy estudioso, muy aplicado. Eh, pero los propósitos de Dios son muy distintos a los nuestros, ¿verdad? Y muchas veces no los vamos a comprender, pero con el tiempo Él va sanando ese dolor, va llenando eso que queda ahí, ese vacío que la persona deja. Así que mis condolencias para ese grupo de compañeros y para todos aquellos que están enfrentando alguna u otra situación difícil. Hay que tener mucha fe, hay que ser muy solidarios, hay que, como les dije hace un momento, hay que ser empáticos, debemos de apoyarnos en lo que sea. O sea, no importa, somos seres humanos, todos sentimos, todos vivimos, todos sufrimos un calvario de una o de otra forma. Así que, compañeros, en lo que yo pueda servirles, siempre y cuando no sea dar las respuestas de los exámenes, estoy para servirles. Así que bueno, desarrollemos ya nuestra clase, semana 10, armas del investigador, prueba técnico-científica. Objetivo de la clase. El seguimiento del plan de investigación que debe realizarse por cada escenario criminal trabajado adecuadamente y de la relación de causalidad. Se analizará la importancia que tiene el INACIP como la institución auxiliar de la Administración de Justicia. Esto es lo que yo quiero que vayamos a analizar hoy, a trabajar hoy, de una forma un poco más específica.
Hemos venido viendo que existe una hipótesis preliminar. Eso lo vimos la semana pasada. Vimos cuál es el origen de la hipótesis criminal. ¿Dónde salió? ¿A quién se le ocurrió plantear una hipótesis criminal? ¿Cuál fue el objetivo de esta hipótesis criminal? Y era unificar criterios en cuanto a la forma en que iban a trabajar cada uno de los expedientes que tuviera conocimiento del Ministerio Público. Cada una de las denuncias que ingresaran al Ministerio Público deben de tener un mismo patrón en cuanto a la investigación. Obvio, las diligencias van a variar, los tiempos van a ser distintos, pero la hipótesis criminal tiene que existir sí o sí en cada uno de los expedientes. Y derivado de la hipótesis criminal, debe también de hacerse un plan de investigación, como lo dice aquí el objetivo de la clase. Entonces, en seguimiento a ese plan de investigación, porque hoy me detengo a hablar del plan de investigación, porque en el plan de investigación se tiene que decir qué diligencia se va a realizar, quién la va a realizar, cuál va a ser el objetivo de esta diligencia, o sea, qué va a pretender descubrir con esta diligencia, en qué plazo la va a pedir, en qué plazo se la tienen que entregar, todo eso. Yo no sé si ustedes buscaron en internet ya esta circular, no sé si tuvieron acceso a los protocolos de los que menciona ahí en esa, también en la misma. Entonces, si lo hicieron, sabrán con más detalle de lo que yo estoy hablando. Pero si no, pues no es tarde. Los invito a que busquen esos protocolos para que puedan hacerse una idea de qué es lo que realiza el Ministerio Público en su trabajo ya como hipótesis preliminar y el plan de investigación. Nada descarta, lo que les decía yo hace un momento, no sabemos cuál es el futuro de todos nosotros. Yo no sé si ustedes en algún momento, ahorita que cierren el pensum, su pensum de estudios, por azares de la vida van a terminar trabajando en el Ministerio Público. Y de verdad, cuando uno llega, el trabajo ahí es tan de corre, no de cada día, a cada instante. Hay demasiada carga de trabajo y a veces no hay tiempo para que les expliquen. O es muy, muy rápido. Bueno, aquí se hace esto y esto y esto y esto, y se entendió, bueno, y si no, pues pregúntele al que esté más o menos desocupado. Pero si ustedes van a ir a trabajar al Ministerio Público, ya saben que por lo menos si van a ser técnicos, van a ser parte de la DICRI, de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, todo lo que hagan, por lo menos tienen que llevar guantes. O sea, eso es regla de oro, ¿verdad? Guantes. Si van a ser fiscales o auxiliares fiscales, deben de saber de que todo expediente, el que ustedes les asignen, al menos hoy, hasta hoy, que esta circular no ha sido revocada, no ha sido derogada, tienen que hacer esa hipótesis criminal y su plan de investigación. Pero este plan de investigación no se trata solo de hacerlo, sino que también de ejecutarlo, de ponerlo en marcha. Y ahí es donde ya el fiscal o el auxiliar fiscal no lo pueden hacer todo. Algunas solicitudes podrá hacer, pero ya analizar o tener resultados de cada uno de los indicios que ha recopilado en la escena de los hechos, no lo va a poder hacer él, porque no tiene la expertise, porque no tiene ese conocimiento. No es para eso. O sea, va a dirigir la investigación. Entonces ya se tendrá que apoyar de otras entidades, de otras personas, y en el caso de los análisis técnicos científicos, sí ya tiene que hacerlo el INACIF, sí o sí, el INACIF. ¿Por qué? Pues ya lo veremos más adelante, a menos que exista alguna diligencia que no tenga peritos o no tenga expertos, no tenga técnicos, entonces ya se acude a otras instancias para ver o a otras instituciones para pedir el apoyo. Pero esto es únicamente cuando INACIF no cuenta con personas capacitadas para hacer este tipo de pericias. Así que, pues, entremos a trabajar ya acerca de, o hablemos acerca de la relación de causalidad. ¿Qué es esto, la relación de causalidad? Bueno, la encontramos en el artículo 10 del Código Penal. ¿Otra vez vamos a leer el artículo 10? Sí. ¿Otra vez lo mismo? Sí. Cuando usted esté trabajando va a ver que es exactamente lo mismo. Los mismos artículos, los mismos códigos aplicados a un caso concreto, pero en distintas circunstancias. Un escenario criminal en diferentes circunstancias y que usted tendrá que acomodar al mismo código, a los mismos artículos. Así de sencillo. Entonces, artículo 10, relación de causalidad, Código Penal. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado.
sea, todos los tipos penal se van a atribuir específicamente al sujeto activo, a la persona que quebró esa paz social, esa paz que debe de haber en todo territorio. Ni modo que porque alguien hizo algo, me lo van a echar, como diría nuestro presidente, me van a echar el muerto a mí. No, o sea, por eso es esa relación de causalidad. Todos los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado, es decir, al responsable, cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos. Esa acción normalmente idónea para producirlos está haciendo referencia a las fases del iter criminis, fase interna, fase externa. La fase interna, todo eso, en que ese proceso de maquinar cómo va a obtener un resultado satisfactorio. Y la fase externa es la ejecución de esta idea que se presentó como posible en su mente y la ejecutó. Estos son los medios normalmente idóneos para producirlos. Pero hablemos aquí de la relación de causalidad desde la perspectiva del trabajo criminalístico. Aquí estamos hablando en el Código Penal, la relación de causalidad, causa-efecto, desde la perspectiva de el resultado de una acción ejercida, realizada por una persona en específico. Pero aquí ya en trabajo criminalístico vamos a hablar de la relación de causalidad. Y hay que dejar claro que los indicios permiten establecer relaciones de causalidad de diferente tipo. O sea, esta acción y este resultado del victimario con su víctima va a dejar otras relaciones de causalidad. Por ejemplo, como establece aquí, entre un objeto, que puede ser el arma homicida, y el sospechoso. O sea, el arma que usó para, en el caso de que sea quitar la vida o herir a una persona, lo va a vincular, pues esta arma va a ser vinculada al sospechoso, por alguna u otra razón, por algún u otro indicio. Entre la víctima y el sospechoso. Siempre va a dejar esa relación de causalidad también. Entre la escena de los hechos y el sospechoso. Sí, entre la escena de los hechos y la víctima. En otras palabras, la relación de causalidad va a derivar de este principio de intercambio de indicios. Imagínense que entre un objeto y un sospechoso. Yo siempre he dicho de que es muy delicado, muy comprometedor tener un arma de fuego. Soy enemiga de portar arma de fuego. O sea, eso sí, conmigo sí no va, y me da mucho temor cuando voy con alguien que porta un arma de fuego. Porque yo digo, no verá el alcance, hasta dónde llega el hecho de que la lleva, obvio, la porta para poder defenderse, para prestarse seguridad. En algún momento ve que está en riesgo su vida, la integridad, no solo propia, sino de su familia, y dispara. Deja casquillos. En el momento, de verdad, desde los hechos, nadie sabe cómo va a reaccionar. Deja los casquillos, pero es un arma que sí está registrada en Digecam. Ese casquillo va a desatar esa relación de causalidad entre el sospechoso y lo que ocurrió ahí. ¿Por qué? Porque entonces va a ser más fácil que el perito, al analizar la huella balística, pueda saber o hacer una comparación con la huella balística que ya tiene Digecam. Entonces le va a hacer match en cuanto al casquillo encontrado ahí con las huellas, ay, se me fue la palabra, huellas balísticas, que hay no solo en la Policía Nacional Civil, sino también en Digecam. O sea, es bien complicado. Y hace poco, bueno, el año pasado hubo un hecho que terminó en debate este año, y a la persona, a mi cliente, le quitaron su arma. Y costó un montón que la devolvieran, y ya cuando le devolvieron el arma me dijo, licenciada, ¿yo puedo cargar mi arma? Sí, le dije yo. O sea, ya la puedo llevar, ya es mía. Sí, pero yo que usted la vendía, yo que usted me deshago del arma. ¿Por qué? Solo estaba nueva, estaba recién comprada cuando se la incautaron. O
se la secuestraron en la palabra. ¿Por qué? Me dijo. Esa arma está registrada y hay huella balística en DGCAM. Ya tiene huella balística policía y ya tiene huella balística INACIF. Es más, le dije, su arma ya fue sometida a un montón de análisis y un montón de exámenes de pericias. Y búscale en el cañón, ahí hay tiene que haber un letrerito que diga Val-20- no sé cuánto, y tienen que haber unas iniciales. Y empezó a buscar, sí, ya lo encontré. Bueno, muy bien, ya está marcada. Y Nasif ya le marcó su arma de fuego. Entonces es más fácil, mejor véndala. No porque él vaya a hacer algo malo, pero imagine en el lugar de los hechos, Policía Nacional Civil no le va a entender. O aunque entienda la circunstancia, por qué él actuó de esa forma, igual lo tiene que consignar a Torre de Tribunales o lo tiene que poner a disposición de un juez competente. No les estoy diciendo ni les estoy instando a que utilicen armas de fuego sin llenar los requisitos de ley, porque entonces es la comisión de otro delito. O sea, yo por eso digo, mejor armas de fuego, no, que suceda lo que tenga que pasar. Pero vamos aquí porque es el ejemplo que se pone esa relación de causalidad que puede haber entre un arma homicida y un sospechoso. O sea, ese intercambio de indicios nos va a llevar al posible descubrimiento de la verdad, al posible. No es garantía que en todo se logre, ¿verdad? Por una o por otra forma. Hablábamos la semana pasada de que la teoría, algo que en las ocasiones en que no es resuelto un caso, no es porque se haya cometido el crimen perfecto, sino porque no se ha sabido trabajar el escenario criminal. Y no es que yo juzgue o quiera prejuzgar el trabajo de mis compañeros, mis ex compañeros de trabajo, porque yo tampoco voy a venir a decir todos mis procesos fueron solucionados o fueron resueltos. No, hubo una buena parte que se quedó y que hoy por hoy está en espera de que se resuelva, de que se sepa esa verdad histórica, de cómo ocurrieron esos hechos. Pero en aquel tiempo, bueno, hay tantas justificaciones. Hoy por hoy yo comprendo que el trabajo de cada una de las fiscalías está más personalizado. O sea, ya, por ejemplo, delitos contra la vida de aquel entonces cubría todos los municipios del departamento. Hoy no, hoy solo cubre algunos, porque ya cada municipio tiene su propia fiscalía. Antes se tenía que trabajar 72 horas y se tenían que cubrir morgues, el trabajo era más. Hoy no, o hay personas específicas para estar en morgues de los hospitales. Hospital Roosevelt tiene su propio auxiliar, Hospital San Juan de Dios tiene su propio hospital. Antes teníamos que cubrir cada una de esas escenas. Así fueran muertes naturales, en apariencia teníamos que trabajar, teníamos que procesar. Poco a poco ha ido enriqueciendo más con personal el Ministerio Público a estas unidades. Pero bueno, como les digo, no se justifica, aunque sí también difiero aquel comentario o aquel reporte que hizo Inside Crime, que lo leímos la semana pasada, de que el 95% de casos no se resolvía. O sea, ahí sí no puede ser posible que solo el 5%, ¿verdad? No. Tampoco es tan nefasto el resultado negativo que hay en cuanto a la solución o investigación de casos. Bueno, pero siguiendo en el orden de la relación de causalidad, vemos que dicha relación debe quedar plenamente probada. No es solo suposiciones, no es solo presunciones. Debe demostrarse qué relación existía entre el arma homicida y el sospechoso. O qué relación existía entre el arma y la víctima. Que a veces las víctimas son privadas de la vida, afectadas en sus bienes jurídicos tutelados con sus propias armas. O sea, tenía un compañero en Antigua que decía, él tenía arma de fuego. Y le decían cada vez que él venía a Guate, porque en aquel tiempo venir a Guate le decíamos nosotros, la capital, era una novedad. Era tan bonito, para ellos era un paseo, para mí pues no era tan novedoso porque yo de la capital viajaba para Antigua. Y una vez le dijeron, ay, se lleva su arma de fuego, por favor. Ay, no, digo, ¿para qué me la voy a llevar? De repente me la roban. Le digo, bueno, ¿para qué la carga? ¿Para qué la tiene? La utilizaba únicamente para, no sé, como un accesorio, como ahora alguien que muestra su teléfono bonito, ¿verdad? Pues entiendo yo que, o al menos eso es lo que yo creo que pasa. Pero se tiene que demostrar esta relación que exista
entre el objeto, el sujeto, el objeto, la escena, el sujeto, la víctima. Recordemos que nuestro proceso penal es acusatorio, entonces se tiene que demostrar, todo se tiene que demostrar en un juicio, no se presume. Lo único que se presume que es la inocencia. Se presume inocente. Hay una película que se llama así, Se presume inocente. Muy bonita, muy interesante. Bueno, de modo que el indicio se convierte en evidencia durante el juicio. Cuando el investigador busca los indicios, debe pensar en esas relaciones de causalidad, ya que ellas serán una guía que facilitará su trabajo. Aquí lo ven como esta relación de causalidad. El investigador busca los indicios y debe pensar en esas relaciones de causalidad. Dicho de otra forma, ya ajustada a las circunstancias de nuestro país, esta relación de causalidad yo la traduzco como esa hipótesis preliminar o las hipótesis preliminares que se puede plantear una persona en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque efectivamente, ya sea la relación de causalidad o la hipótesis criminal, facilitarán el trabajo al proporcionarnos una guía de qué es lo que nosotros podemos pedir, de lo que sí debemos pedir obligatoriamente, y en el caso de que sea abogado defensor, debe de saber qué debió buscarse, qué debió hacerse en el lugar de los hechos, en ese momento del tiempo en el que no estuvimos presentes como defensa. Y aquí, pues les puse el artículo 10 del Código Penal, relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidas única y exclusivamente al imputado. Así lo establece aquí. Debemos recordar que la criminalística se resume en encontrar los vínculos entre los diferentes elementos del hecho delictivo para reconstruir de forma objetiva lo que sucedió y asignar las respectivas responsabilidades jurídicas a las que hubiera lugar. ¿Cuál es el trabajo criminalístico? Bueno, encontrar los vínculos entre los diferentes elementos del hecho delictivo. Ahí está nomás, que les tienen el examen. ¿Y para qué? Ay, disculpen ustedes, me está molestando. Hablo mucho, de verdad, ¿no? No puedo quedarme callada. Después de dar mis clases, sigo hablando. Entonces, si hoy, ya con los años, la salud pasa a la factura. Pero bueno. La criminalística se resume en encontrar los vínculos entre los diferentes elementos del hecho delictivo. ¿Para qué? Para reconstruir de forma objetiva lo que sucedió. Es esa reconstrucción de hechos que no necesariamente se va a hacer frente al juez durante la etapa preparatoria. O que el tribunal de sentencia va a llegar al lugar de los hechos y se va a hacer una reconstrucción. No, porque casi nunca aceptan esa diligencia cuando uno la propone. Reconstrucción de hechos en calidad de anticipo de prueba. Bueno, si se la dan en anticipo de prueba, al momento del debate, pues igual se tiene que reproducir el video, el álbum fotográfico y todo lo que se hizo, pero es difícil que den una reconstrucción de hechos. Pero sí con las fotografías, con los indicios, con el croquis, con la fijación planimétrica, con el video, con los peritajes. Con eso va a lograr usted reconstruir de forma objetiva lo que sucedió. ¿Y quién le da esto? Pues la criminalística, ese trabajo de criminalística de campo que se hizo antes. Poquito a poquito le va a permitir a usted ir entrelazando el resultado de este análisis con el resultado de esta declaración, con esta fotografía, con esta imagen del video, con este fotograma del video. Entonces sí es cierto lo que dice el testigo. Sí es así, sí existe mucha posibilidad que haya ocurrido de esa forma, porque no me estoy quedando solo con la declaración del testigo, sino que estoy hilvanando, reconstruyendo con el resultado de los diferentes análisis científicos. Antes, yo recuerdo mucho porque he visto la evolución que ha tenido el trabajo del Ministerio Público.
lo vi como oficial de fiscalía, lo vi como auxiliar fiscal, lo vi como agente fiscal y hoy por hoy lo veo como abogada defensora o querellante, porque también, pues dependiendo el papel que uno vaya a desempeñar dentro del proceso. Y veo cómo avanza, cómo se ha ido modernizando un tanto despacio, pero pues ha ido tratando de estar a la altura de la moda, ¿verdad? Al paso de la moda, en cuanto a tecnología y en cuanto a técnicas de investigación. No tan avanzadas como en otros países, pero tampoco tan obsoleta como, o sea, de verdad me dolió mucho ese reportaje de Inside Crime. Me dolió mucho que viera a un ministerio público tan atrasado, cuando yo siento que no es así. Si lo digo de una forma objetiva, ¿verdad? Pero en 1999, cuando yo entré a trabajar en el Ministerio Público, la prueba reina siempre era la testimonial. O sea, si en un proceso no había testigos, o sea, era un proceso que se moría. Entonces, sí o sí tenía que encontrarse testigos. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de lo fácil que es manipular un testigo. O sea, no solo un testigo, sino una persona, un ser humano. Somos tan fáciles de manipular y hay quienes que tienen la virtud de manipularnos con sus palabras, con sus acciones, y uno cree, cree y cae, ¿verdad? Cae con sus mentiras, mi amor, dice my love, dice el meme, y caemos. Entonces, el testimonio no escapaba de esta situación. A veces, bueno, no era tan creíble lo que los testigos decían, pero era la prueba reina de aquel entonces. Hoy no es que se haya desechado la prueba testimonial. Pues sí, es en buena parte que, que va a permitir ayudar a ilustrarse de qué fue lo que sucedió o a guiar la investigación por algunos caminos que tal vez en las hipótesis criminales ni siquiera se habían imaginado que existía. Pero hoy por hoy, la prueba reina es la prueba científica. Esa prueba que no, al menos hasta esta fecha, no siembra dudas en cuanto a su forma de realizarse, en cuanto a la idoneidad de los peritos, en cuanto a la entidad así del INASIF, en cuanto a la forma de trabajar, no se pone en duda, de verdad no se pone en tela de duda. Lo que se ataca es la forma en que se embalan los indicios y los llevan al INASIF, en que INASIF los recibe. Siempre lo he dicho, las formas en que se ejerce la defensa o el proyecto de defensa de un caso, lo vi cuando era fiscal también, los abogados defensores no podían decir, yo dudo de la idoneidad del perito del INASIF o del técnico del INASIF. Yo dudo porque pues me enteré de que por ahí tal, no, o sea, son personas muy honorables, muy confiables. Puede, porque tampoco puede meter uno las manos al fuego por nadie, puede que tenga su talón de Aquiles por ahí, pero no ha sido descubierto. Nadie ha atacado. Ay, es que yo tengo pruebas de donde se está haciendo la negociación para alterar cierto peritaje. No, eso de verdad no ha ocurrido. ¿Cómo se ganan los debates o cómo se votan los casos desde el lado de la defensa, de la barra defensora? Por el mal trabajo que se hace en las escenas. Así de sencillo. Por eso usted ya ahorita a mí no me importa. No sé ni qué voy a hacer, no sé ni qué voy a hacer mañana. No sé ni qué voy a hacer con mi vida. Entonces ya cuando me gradúe, pues no sé a qué me voy a dedicar, ya veré qué sale en el camino. Pero si en el camino le sale un buen proceso, una buena oportunidad de generar unos honorarios bonitos, aunque no le guste penal o aunque no le haya gustado métodos y técnicas de investigación criminal, yo le aseguro que va a tomar el caso, porque le va a representar un alivio económico. Entonces tiene que saber cómo se trabaja un proceso. Si es abogado defensor, no va a ir a ver qué tiene, sino qué le falta. Y si no le falta nada, bueno, pues entonces lo que tiene, ¿cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron bien? ¿Lo hicieron mal? Pero si usted no sabe cómo se hace o cómo diferenciar lo bueno de lo malo, entonces no va a saber qué hacer en el expediente.
de verdad, hay cosas que a mí me ha llevado muchísimos años aprenderlo. Y yo se los transmito en ejemplos, se los transmito en casos. Tal vez ustedes dirán, ay, tan presumida. No, no lo hago por presumir. Lo hago porque de verdad es bien vergonzoso estar en una audiencia y uno no saber qué hacer. O sea, no se queda callado uno, pero el cuerpo reacciona y empieza uno a sudar, empieza a temblar el timbre de voz, empiezan a temblar las manos, o uno empieza a moverse de una forma en que está demostrando que la situación le está poniendo incómodo, o que sencillamente, dicho en otras palabras, no sabemos qué hacer. No quiero yo que eso les pase a ustedes, aunque si les pasa, pues que no sea tan grave y que tengan esa chispa de saber cómo reaccionar, qué decir. O pues aprender a convulsionar en el momento y decir que se suspenda la audiencia. No, eso es broma nada más. Pero lo importante de cada uno de los procesos en los que esté, ya sea como creyente, como acusador o como defensor, es de que se logre construir o reconstruir de forma objetiva lo que sucedió. O sea, no podemos ir a defender lo indefendible. Y también las personas, los sindicados, los sujetos a un proceso, los sujetos activos, muchas veces que quieren de que, bueno, no se preocupe por plata. Por dinero no se preocupe, yo le pago lo que usted me cobre, pero me saca. Tampoco, pues, magos, no somos. ¿Cómo quiere que lo saque? ¿O cómo va a querer su cliente que lo saque si lo encontraron flagrante, lo encontraron con armas, lo encontraron con droga, lo encontraron con dinero, y que no se puede mostrar la procedencia? O que hay una cámara que lo grabó, o que el casquillo que se encontró en la escena del crimen es del arma que él tiene registrada en Digecam, o que el arma que le encontraron a fulano es la de él, porque está registrada en Digecam, y el otro dijo que sí, pues que tiene grabado donde lo contrató para que le diera muerte a una persona. O sea, hay casos de verdad en los que no se puede lograr mayor cosa más que evitar una circunstancia agravante o varias circunstancias agravantes que al final le van a afectar en la imposición de una pena. Ya no le van a poner la pena mínima, sino que puede que una pena máxima. Entonces, ¿qué va a ir a buscar uno? Bueno, pues a tratar de lavar un poquito el proceso, la imagen de la persona y buscar una pena mínima. Si se puede, porque si es reincidente, pues ni modo, mejor que se va con la defensa pública. La reconstrucción de los hechos a uno como defensor a veces le da desventaja, porque dice uno, bueno, diría el abogado de Cantinflas, ¿y ahora qué digo? Porque no puede decir, no, fíjese que no lo hizo, cuando ahí están todas las pruebas que dicen lo contrario. Cuando el propio cliente le dice a uno, no, yo no fui, no, ¿cómo va a creer? Y luego le pone el Ministerio Público todo ese abanico de prueba que no hay necesidad ni siquiera de voltear a ver el cliente porque ya usted sabe que es cierto. No se pone en tela de duda lo que diga la fiscalía. Y no es porque a veces la gente dice, ay, es que el abogado de plano le llegaron al precio y por eso. No, no es eso. Sencillamente de que hay casos que son indefendibles. Hechos flagrantes de agresiones sexuales, hechos flagrantes de violaciones. O sea, dígame qué se puede hacer ahí. O sea, siempre lo he dicho, magia tampoco, ¿verdad? Pero bueno, es esa reconstrucción objetiva de la verdad. Saber qué pasó y no tomarnos como nuestros los problemas de otros, suficiente los que ya uno tiene, sino que trabajarlo de una forma profesional, sin poner, quitar o alterar los indicios o las pruebas. No acomodar esos indicios a nuestra conveniencia. No, tenemos que ser objetivos. Incluso hay un convenio, no sé cuántas reglas de Brasilia, o no recuerdo cómo se llama, es un tratado internacional, en donde en una de esas reglas, voy a verificar el nombre, perdón, Basilea creo que es, en una de esas reglas se establece de que los abogados no tienen que hacer suyo, no tienen que criminalizarse el trabajo de la defensa.
¿Por qué? Porque sencillamente, pues es un caso más. El abogado no le dijo al sujeto activo, al victimario, al agresor, vaya y lo haga. Vaya y hágalo, perdón. Vaya y hágalo. No, después puedo andar yo en memes. ¿No? Corrijo, vaya y hágalo. No. O vaya y mire, no va a decir que yo le dije que lo hiciera. Si le preguntan, usted no me conoce. No, o sea, sencillamente uno conoce a las personas derivado del propio expediente. Entonces, lo importante aquí es de que usted como abogado defensor siempre le hable claro a la familia de su cliente y a su cliente o a quien le esté pagando. Bueno, le voy a cobrar caro por varias razones. Mi trabajo es de calidad. Es difícil ir a poner y representar a una persona que esté vinculada, no sé, por ejemplo, a narcotráfico, y luego yo ya voy a ser estigmatizado como el abogado de los narcotraficantes. O sea, afecta mi imagen, afecta mi profesión, porque después pues, ya no vienen conmigo, ya no me buscan, precisamente por eso. Puedo aparecer en una lista negra, me pueden quitar mi visa, solo porque estoy defendiendo a una persona. Por eso cobro caro. Pero si no, no le parece, entonces disculpe, puede acudir con los defensores públicos. No son muy buenos, hacen un muy buen trabajo, me consta. Que tienen mucho, pues es otra cosa. Pero tienen mucho trabajo y hacen bien, son constantemente capacitados. Ese es el éxito. No le va a decir, no tenga pena, yo le cobro, no sé, 500,000 por llevarle la audiencia y yo le garantizo que lo saque. Y no lo va a lograr. Porque de verdad, ¿cómo va a lograr eso? Algo que es insostenible defenderlo. Solo está estafando a la persona. Y no es lo correcto. No es la forma correcta ni profesional de litigar. Se dice la verdad. Si le parece bueno y si no, pues no. Igual, era un caso que no tenía. El no ya lo tiene uno. Mire, que ¿cuántos casos no llegan con uno? Y mire, y de 10 o 20 casos llega con uno. Pues igual los otros 19 no los tenía. Me quedo con el que sí. Y lo voy a trabajar a conciencia. Y la otra persona sabe las posibilidades que puede tener el expediente en cuanto termina. Pero usted en forma sola, en su momento, tiene que reconstruir de forma rápida esa verdad histórica que pudo haber pasado para poder saber a qué se va a enfrentar. Pero bueno, sigamos entonces, ya terminamos de hablar de esa relación de causalidad y ahora vamos a hablar del INASIF. Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Está su logo. El INASIF es una institución hoy por hoy muy importante en el trabajo que se hace en el tema justicia. Es por eso que pedí que por favor hoy vamos a ver la ley orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ya la hemos visto, ya se ha leído y para la próxima semana vamos a leer la ley contra la delincuencia organizada. Otro pequeño repaso, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que ustedes en algunas leyes del área penal van a salir bastante preparados porque aunque se lean aquí poquitos artículos, ustedes ya más o menos tienen idea, ya van a tener noción de qué trata una ley que contempla, cuál es su objetivo y dónde surge, ¿verdad? Así que, bueno, pues ya teniendo a la mano la ley orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y su reglamento, pues entremos de lleno. Veamos cuáles son los antecedentes del INASIF. Pero quiero ver si no se me ha perdido la conexión. Qué pocos estudiantes hay. Voy a dar un poco de tiempo para pasar lista. Antecedentes. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, fue creado con el decreto 32-2006 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario de Centroamérica el 18 de septiembre del 2006. Como resultado de la necesidad de contar con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales. Bueno, es este decreto 32-2006 del Congreso de la República, que fue publicado en el Diario de Centroamérica el 18 de septiembre del 2006.
¿Pero por qué? ¿Por qué hacer una ley del INACI? ¿Por qué crear una entidad nueva si antes del 2006 ya se trabajaba? Estoy segura que ustedes se han de imaginar, no sé si antes del 2006 ya, bueno, sí, tal vez eran unos niños o eran adolescentes algunos, pero cuando uno es niño, es adolescente, a uno no le interesa el acontecer nacional. Pero antes del 2006, entonces, ¿quién hacía ese trabajo de peritajes, de análisis? ¿Quién? Si eran necropsias, la morgue estaba adscrita al organismo judicial. Era la morgue la encargada de realizar esas evaluaciones corporales. Servicio médico forense era del organismo judicial. Y los análisis a objetos, a indicios, los realizaba el Departamento Técnico Científico del Ministerio Público. En la actualidad, quienes están inmersos en un proceso penal es el Ministerio Público, que es el que investiga por mandato constitucional. Es el encargado de investigar los delitos de acción pública. Y el organismo judicial, que es quien designa a los jueces que van a controlar la investigación que realiza el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo era posible? Ahí sí en algún momento podía crear esa duda, que iba a ser algo parcial, que no iba a ser objetivo. ¿Por qué? Pues porque al OJ le iba a convenir que el informe fuera en esta línea. Puede ser, no estoy diciendo que así ocurría, porque igual los debates se trabajaban y se ganaban trabajándolos de esa forma, con peritajes, de esa forma. Pero recordemos, como se los mencioné hace un momento, en ese entonces la prueba reina era la declaración testimonial. Tal vez por eso, ¿verdad? Porque pues cada una de las entidades hacía sus propias diligencias. Y se podía creer de que era a favor mío en cuanto al análisis de indicios. Que podía llegar con el perito por ser compañero del MP también, mira, hazme favor, fíjate que este indicio yo creo que es así, que pasó tal cosa. Ah, bueno, ¿será que tú cuando lo analices puedes encauzar tu conclusión a este punto? O sea, era más fácil, se tenía más acceso a las personas que estaban analizando. Y siendo nuestro sistema penal acusatorio, era necesario que ninguna de los sujetos procesales estuvieran involucrados en el análisis de los indicios, sino que fuera un tercero que no tenga ningún interés, más que en hacer su trabajo, sin saber a quién le va a beneficiar o a quién le va a afectar. Podía ocurrir en algún momento que existiera duda en cuanto a los peritajes que realizaba el organismo judicial o bien los peritajes que realizaba el Departamento Técnico Científico del Ministerio Público. Y es por eso que dijeron, no, pues no es posible que cada entidad esté haciendo peritajes o análisis. Entonces es como que estuviéramos trabajando pero de una forma maquillada con el sistema acusatorio, que era uno solo el que hacía todo, que investigaba, analizaba, juzgaba, y condenaba o absolvía. No se puede, entonces tiene que haber un intermediario, aquí un tercero, como un árbitro que diga, bueno, usted me trae esto, usted me trae el otro, entonces yo lo analizo. Y aquí está. Mire usted si le sirve, si no le sirve, yo ya cumplí con hacer lo que me pidió. Entonces, por eso vemos aquí que era como resultado, por eso surgió de la necesidad de contar con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales. Más que todo, en cada uno de esos expedientes que necesitaban ser investigados. El INACIF cuenta con la cooperación de expertos y peritos en ciencias forenses que aplican los avances tecnológicos, metodológicos y científicos de la medicina legal y la criminalística como elementos esenciales en la investigación criminal y de cualquier otra naturaleza. ¿Cuáles son los elementos esenciales
que aplica el INASIF en la investigación criminal. O sea, no sé si voy a hacer pregunta de examen, ¿verdad? Pero creo que ya están realizando los exámenes. ¿Cuáles son los elementos esenciales que el INASIF aplica en la investigación criminal? Bueno, la aplicación de avances tecnológicos, metodológicos y científicos de la medicina legal y criminalística. Ahí está la respuesta. Vemos entonces aquí que, según la presentación, nos indica que INASIF cuenta con cooperación de expertos y también tiene a la vez peritos en ciencias forenses que van a aplicar los avances tecnológicos. Antes se permitía en algún momento que se hicieran visitas guiadas, visitas dirigidas a los diferentes laboratorios del INASIF, pero hoy por la situación en que estamos viviendo, pues es más limitado el acceso no solo al INASIF, sino que a todos los lugares, todas las entidades. Entonces, sí hubiese sido muy interesante, muy bonito que ustedes por grupos hubiesen podido ir a ver. No dejaban que uno entrara a los laboratorios, pero todos tienen ventanas, así son ventanales, entonces se podía ver la forma en que los peritos trabajaban. Estaban ellos con sus batas, sus análisis, no sé, habían tantas pericias, tantos conocimientos. Y era tan apasionante ver el equipo que utilizaban. Y uno decía, qué bonito, qué actual, qué moderno, qué tecnología. Y es necesario que se vaya actualizando, que se vaya modernizando para no quedarse atrás o no atrasarse en el resultado de cada uno de los dictámenes que se le requieren. Hoy por hoy, INASIF ha quedado un poco rezagado. ¿Por qué? Porque el índice delincuencial no baja, sino que todo lo contrario, sube, está subiendo. Entonces, al haber más hechos delictivos, hay más pericias que realizar, hay más indicios que analizar. Y por muy avanzada que sea la tecnología, no se dan abasto. Entonces vemos aquí que aplica la medicina legal y la criminalística para poder desarrollar su trabajo. INASIF inicia sus funciones el día 19 de julio del 2007 y nace como institución auxiliar de la Administración de Justicia, con autonomía funcional, personalidad jurídica, patrimonio propio y con toda la responsabilidad en materia de peritajes técnicos científicos. Vemos que es una entidad autónoma, que no depende de nadie más, precisamente por eso, para que el resultado de sus análisis no fuera puesto en tela de duda. Que no venga el Ministerio Público a decir, sí, INASIF hace esos peritajes porque el organismo judicial le da no sé cuánto de su presupuesto. O viceversa, que el OJ diga, no, pues el Ministerio Público le da presupuesto al INASIF para que... Por eso es que los peritajes salen de esa forma. Le benefician al MP. No, o sea, es totalmente independiente. Tiene su autonomía funcional, tiene su propia ley. Ni siquiera depende de la ley del OJ, de la ley del organismo legislativo, o del organismo ejecutivo, o la del MP, no, tiene su propia ley. Tiene su propio reglamento, tiene su propia personalidad jurídica, su patrimonio. Y aquí nos dice con alguna responsabilidad en materia de peritajes técnicos científicos. No, establece que es total la responsabilidad en materia de peritajes técnicos científicos. El aspecto legal. ¿Cuál es el aspecto legal del INASIF? El INASIF es una institución con autonomía funcional e independiente, lo vimos ya antes, que surge como consecuencia de la necesidad de unificar y fortalecer los servicios periciales forenses en Guatemala. Más que todo, la unificación. ¿Por qué? Porque recordemos que el OJ tenía unos y el MP tenía otros. Entonces MP no podía hacer necropsias porque pues no tenía ni el equipo, no tenía las personas.
y no tenía las sedes, los lugares adecuados para poder realizar necropsia. Solo tenía el OJ. Y OJ no quería decir, yo le cedo todas mis morgues. En todo caso, OJ decía, bueno, Ministerio Público, cédame todo su técnico científico. No sé cómo va a creer si todo es el equipo del MP. Entonces, para evitar eso, de que estuviera dividido, alguien pensó y dijo, bueno, esto no funciona, hay que unificar. Y no solo unificar, sino fortalecer los servicios periciales en Guatemala, periciales forenses en Guatemala, mediante el desarrollo científico del trabajo que realiza como institución autónoma, garantizando, vean aquí la importancia de esta garantía, la imparcialidad y confiabilidad de la investigación técnica científica, contribuyendo así al sistema de justicia. Muy atinado su aspecto legal, muy necesario también su aspecto legal. Era indispensable que se unificaran y se fortalecieran los servicios periciales forenses. Y aquí fue donde echaron a andar este desarrollo científico, esta modernización, esta actualización para garantizar la imparcialidad. Es decir, pues, el desinterés de beneficiar o de afectar a alguien. O sea, no me interesa, yo no, ni quiero afectarlo, ni quiero beneficiarlo. Incluso, yo recuerdo que cuando estaban en algunos debates, algunos defensores le decían al perito, ¿conoce usted al señor fulano de tal? No, no lo conoce. ¿Qué interés tiene usted al estar presente en este debate? ¿Y qué decían los peritos? Pues vine porque me mandaron a llamar. Sí, pero bien pudo no venir. No, porque si no vengo me mandan a conducir y no quiero que ocurra eso. ¿Tiene usted algún interés en afectar o en beneficiar al señor fulano de tal o a la señora fulano de tal? No, ninguno. ¿Habían otros? ¿Cuál es su interés en estar aquí? Bueno, pues únicamente pronunciarme respecto del peritaje que emití. Punto. O sea, de verdad, por más que se quisiera destruir al perito o destruir su idoneidad, su conocimiento, su expertise en la materia, no se podía. De verdad no se podía. Sale uno perdiendo. Los peritos están muy bien capacitados. Y no tienen interés en beneficiar o afectar a una persona. Entonces, por eso aquí indican su aspecto legal, que se garantiza. No le dicen, bueno, en algunas ocasiones le puedo ofrecer imparcialidad y confiabilidad. No, le garantiza en todo. Esa imparcialidad y confiabilidad en la investigación técnica, científica, contribuyendo así al sistema de justicia. ¿Por qué al sistema de justicia? Pues porque ellos son los que van a tener la facultad de juzgar y de ejecutar lo juzgado también. Tiene como finalidad principal la prestación del servicio de investigación científica de forma independiente, emitiendo dictámenes técnicos científicos que doten a la función jurisdiccional con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales. Presta sus servicios a requerimiento de jueces y fiscales. INACIF no actúa de oficio. Aunque INACIF tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, aunque un perito tenga a la mano algún indicio y quiera analizarlo, no puede, no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí va a intervenir a petición de parte. Aquí va a cumplirse esa finalidad del INACIF. ¿Cuál es la finalidad principal del INACIF? La prestación del servicio de investigación científica de forma independiente. Hasta ahí. Finalidad del INACIF, prestación del servicio de investigación científica de forma independiente. Como consecuencia de esta prestación, tiene que emitir sus dictámenes científicos que doten a la función jurisdiccional con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales. Es lo que yo les decía, hoy por hoy la prueba reina es la prueba científica. Si un peritaje, un dictamen pericial,
le demuestra al tribunal de sentencia o al juez de sentencia que esto ocurrió de esta forma, eso le va a servir de sustento al tribunal para poder condenar o absolver. Así llegan un montón de testigos, como yo les decía hace un momento, el testigo o el ser humano puede ser manipulable, fácil de manipular. Algunos de una forma más rápida, otros pues no tan fácil, pero al final puede suceder. Aunque vengan 3 testigos y digan, no, yo vi que lo mató, que con esa arma que está ahí, pero el dictamen pericial le dice que no, entonces esa prueba científica de alguien que es imparcial, que no tiene ningún interés, ya le dice que no. Entonces el tribunal de sentencia le va a dar validez y le va a dar credibilidad a la prueba científica y le va a servir para poder sustentar y ejercer de manera objetiva, sin cargo de conciencia, esa función jurisdiccional. Aquí va a aplicar con estas pruebas científicas una sentencia condenatoria si fuera el caso. Pero si le queda duda con la prueba científica, entonces va a aplicarlo a aquel pensamiento de que es mejor dejar un culpable libre que un inocente preso. Bueno, entonces, por favor, INASIF no actúa de oficio. Vamos ya a ver el decreto número 32/2006, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Artículo 2. Vemos aquí los fines del proceso, lo que ya lo veíamos en su aspecto legal. El INASIF tiene como finalidad la prestación del servicio de investigación técnico-científica de forma independiente, emitiendo como consecuencia, pues es lógico, sus dictámenes técnico-científicos. Pero si se les preguntara, con que respondan hasta la prestación del servicio de investigación técnico-científica de forma independiente, es válido. Vamos al artículo 4, principios de la INASIF. Los principios: objetividad, profesionalismo, respeto a la dignidad humana, unidad y concentración, coordinación interinstitucional, publicidad y transparencia, actualización técnica, gratuidad en el servicio. No puedo entrar a analizar cada uno de los principios, pero sí quiero hacer énfasis en el... estamos viendo el artículo 4, literal H, gratuidad del servicio. Los servicios prestados por el INASIF en materia penal serán gratuitos, sin perjuicio de la condena en costas que establezca el órgano jurisdiccional. Además, podrá prestar servicios en otros procesos judiciales, notariales, administrativos o arbitrales mediante el previo pago de honorarios, conforme el arancel que para el efecto se apruebe. Podrá concederse exoneración de pago de honorarios en los casos señalados en el reglamento. Bueno, el reglamento se va a ver más adelante. ¿Qué es lo que quiero yo que ustedes vean? Que el trabajo del INASIF es gratis únicamente en materia penal. Solo. Familia, civil, mercantil. Si es necesario que un perito de INASIF realice algún análisis y rinda un dictamen, se tiene que pagar. Por ejemplo, alguien de ustedes está interesado en iniciar un proceso de filiación, demostrar que este hijo el padre es X, pero X lo niega. Bueno, entonces es un proceso de paternidad, de filiación obligatoria, ¿verdad? Porque no quiso a las buenas. Pero no basta con que yo diga, ese es el hijo de X. Y X digan, no, pues cómo va a creer, miren, ni se parece a mí. Y tal vez el muchachito tiene toda la cara del papá, ¿verdad? O pues algunas veces no hay necesidad. Yo no entiendo por qué a uno le han enseñado que los hijos se tienen que parecer a uno o al papá. Sí, se parece a mi antepasado. ¿De dónde se sacan eso? O sea, son seres humanos independientes, ¿verdad? O tal vez ya en esa mezcla genética ya no se va a parecer a mí, o tal vez se va a parecer a la familia del papá, pero 2 generaciones antes, al abuelo, al bisabuelo, que ya ni siquiera él conoció. Entonces, hay duda, es que no se parece ni al papá ni a la mamá. No se parece.
Y tal vez sí es el niño, ¿verdad? Entonces, X niega la paternidad y yo, digo, sí es el papá. Inicio mi proceso, pero no basta con que yo diga, sí, sí, yo doy fe. ¿Quién más que yo? Si no, no es mi hijo, pues, no yo estuve con él, con X. Pero X va a decir, no, a mí no me consta que haya estado solo conmigo, porque es el argumento que se utiliza. A mí no me consta, yo tengo duda. Entonces vámonos a pedirle a INACIF, pues que le extraigan muestras y que se vayan a Costa Rica, allá que hagan los análisis. No, disculpe, ¿por qué se vayan a Costa Rica? Porque X va a pagar el peritaje. No, pues yo no sé si él va a pagar para que sea un peritaje a su favor, que me afecte a mí. Tal vez el peritaje va a decir que no es hijo de él. No, 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 no. Entonces que lo haga mi perito. No, va a decir X, no, pues yo tampoco, porque yo no sé si de verdad el peritaje que le hagan a ella va a decir que sí y tal vez no, pues porque pues ni modo son los intereses de ella. Para evitar esa pugna, INACIF también puede realizar peritajes en otra materia que no sea penal. Pero si el juez lo autoriza, va a decir, pues está bien que lo haga un perito del INACIF, pero previo pague, no sé quién de los dos, cancele los honorarios. Previo, no después, después le pago. Así que como dice el dicho, ¿verdad? Músico tocado, pagado no toca bien. Músico tocado, músico pagado no toca bien. Es únicamente en materia penal, gratis el servicio, salvo, establece una excepción, la condena en costas. En algún momento a los procesados, cuando son condenados, cuando la sentencia es condenatoria, también se les condena en costas procesales. ¿Por qué? Porque por culpa de su actuar, por culpa de echar a andar o no tener ese momento de lucidez o de autocontrol, se echó a andar ese andamiaje de jueces, fiscales, peritos, policías, bomberos y todo lo demás que pueda haber en un escenario criminal. Pague. Es que fíjese que no tengo dinero. Bueno, pero tiene 2 abogados defensores particulares. Pague. Pague las costas procesales. Entonces, va a ser condenado a pagar también todos los gastos en que se incurrió, así sea en materia penal, dentro de todo el proceso. Si hicieron 3 peritajes, tendrá que pagar los 3 peritajes. Ese es el riesgo de muchas veces tener un abogado de defensa particular. Porque solo la familia sabe, solo el sindicato sabe qué esfuerzos hicieron para poder pagar los honorarios. Pero el tribunal le da una perspectiva distinta. Tuvo para pagar el abogado defensor. Pague también las costas procesales. El hecho de que las personas tengan un abogado defensor particular de su confianza no es sinónimo de que tengan dinero así suficiente, ¿no? A veces tienen que hipotecar, vender, hacer préstamos, pero no siempre lo más conveniente. Entonces, vamos a los principios del INACIF, artículo 4, la gratuidad en el servicio. Ojo, eso es gratis únicamente en materia penal. En cualquier otra materia puede hacer peritajes, puede tener intervención, sí, siempre a petición de parte, pero con el previo pago de los honorarios. Oportunidad de intervención, artículo 5. El INACIF no podrá actuar de oficio y realizará los peritajes técnicos científicos conforme a la presente ley. Ya lo vimos, no va a actuar de oficio. Vámonos al artículo 30. Orden de peritaje. ¿Qué es esto? La orden de peritaje. La orden de peritaje fijará con precisión los temas de la peritación e indicará el plazo dentro del cual se presentarán los dictámenes, tomando en consideración la naturaleza de la evaluación, la complejidad de su realización y la urgencia de sus resultados. Tiene que llevar temas precisos. ¿Qué quiero yo que el perito vea o averigüe o analice? Por ejemplo, en un tema de médico forense, un análisis, una evaluación médico forense en una persona que sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo. Con la orden de peritaje, yo ya estoy haciendo mi petición. O sea, ya INACIF no puede decir, no lo puedo hacer porque pues yo no puedo actuar de oficio. ¿Cómo voy a actuar de oficio? Sino aquí va la orden de peritaje, pues, ¿qué le estoy pidiendo que lo haga? Y le estoy diciendo que por favor me indique
partes del cuerpo con lesiones, tipo de lesiones, tiempo de curación, quedará cicatriz permanente o visible en el rostro, quedará deformación en el rostro, solo. 5 puntos y lo que le estoy pidiendo me lo tiene que remitir en el plazo de 3 días, porque me urge. Tengo que indicarle el plazo en el que quiero también, que me rinda el resultado de esta evaluación. Y como dice el artículo 5, lo establece, no podrá actuar de oficio. Entonces, si solo le planteo yo como fiscal o como interesado 5 peticiones, el INASIF me va a dar 5 respuestas. Así el perito diga, ay, Dios mío, siquiera me hubiera preguntado tal cosa. No lo puede poner en su resultado, porque no se lo pedí. Y yo siempre lo he dicho, zapatero a tus zapatos. Nosotros somos abogados. Hay algunas cosas que no sabemos de los médicos y que las hemos ido aprendiendo, como dijo Hans Kloss, por puro empirismo. De tanto ver los peritajes, uno más o menos va aprendiendo, pero no por eso ya uno es médico. Entonces, ¿qué se hacía? ¿Qué se hace en el Ministerio Público? Bueno, por favor, deme los puntos específicos. Parte del cuerpo afectada, tiempo de curación, quedará impedimento y cualquier otro extremo que el perito considere útil y pertinente. Ahí ya se le abre la puerta al perito para que no actúe de oficio, sino para que él me exponga todas las incidencias que él considera importantes, para que él le dé respuesta a todo lo que yo no pregunté y me dé un peritaje, un resultado amplio. Entonces, esta orden de peritaje, por favor, va a fijar con precisión los temas de la peritación y debe llevar el plazo en el que debe ser rendido su dictamen. Vamos al acuerdo número 001-2007. ¿Qué es este acuerdo? Es el Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. La ley es pequeñita. Si vemos la ley, casi no dice nada en su ley más que en su funcionamiento y cómo está estructurado el INASIF. Su estructura administrativa, su régimen económico-financiero, prestación de servicios en el 29 es poquito lo que dice nada más, y en el 2 ya pues vuelve a su carrera forense, fiscalización y control, y pues es pequeño, son que 54 artículos, muy pequeñita. Entonces era necesario complementar la ley con su reglamento. Este reglamento ya nos da, pues nos amplía algunos temas. Dentro de ellos vemos en su artículo 2 que ya nos da definiciones. Definiciones muy importantes, necesarias. Y nos define la investigación científica forense. ¿Qué es la investigación científica forense? Son las diligencias que realizan los peritos del INASIF, con estricto apego a los preceptos de cada ciencia o técnica y a la legislación vigente, con el fin de emitir un dictamen forense en auxilio de la justicia. Esa es la investigación científica forense. Que les viniera en el examen la pregunta, ¿qué es la investigación científica forense? Son las diligencias que realizan los peritos del INASIF con estricto apego a los preceptos de cada ciencia o técnica y a la legislación vigente. Artículo 2 del reglamento. Ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. ¿Qué es el servicio forense? ¿Qué es eso? El servicio forense es la asistencia que presta el INASIF mediante la investigación científica en sus laboratorios a solicitudes de las personas autorizadas por la ley para que surta sus efectos legales correspondientes. Tenemos aquí entonces también la orden de peritaje. Y ahorita ya hay más alumnos, creo que es el momento de pasar lista. Bueno, la orden de peritaje es la instrucción escrita mediante la cual se da inicio a la aplicación del servicio forense del INASIF. Orden de peritaje. Primero va una solicitud de peritaje. El paso 1, o sea, para que no actúe de oficio. Luego, ya con la solicitud, bueno, se emite la orden de peritaje, que es la instrucción
que ya van a dar los mandos, los jefes de cada unidad, de cada dirección, escrita, mediante la cual se da inicio a la aplicación del servicio forense del INASIF. Entonces, por favor, no hay que confundir solicitud con orden. Y vemos otro término más. Ya vimos solicitud de peritaje, orden de peritaje. Vamos al peritaje técnico-científico ahorita. Y esto, el peritaje técnico-científico son esas actividades que en su proceso de trabajo en el INASIF realizan los peritos con riguroso apego a las metodologías y protocolos técnicos científicos modernos y aprobados por el INASIF, que le permiten arribar a un dictamen imparcial y confiable con responsabilidad y ética. Vemos la solicitud de peritaje, que es esa solicitud que va a realizar el fiscal, el juez o el interesado. La orden de peritaje, bueno, ya vino la solicitud, hágalo. El peritaje es el análisis, es todo este proceso de estudio, de análisis. Y por último, vemos el dictamen técnico-científico, el dictamen forense o el dictamen pericial, que es eso ya que le envían al fiscal, que le envían al juez, que es el documento escrito. El documento que contiene las conclusiones técnicas científicas fundadas a las que arriba el perito, con explicación detallada y descriptiva de las operaciones practicadas y del por qué llega a esa conclusión. Ustedes están trabajando su práctica ahorita penal. Dentro del proceso que están trabajando, supongo que sí están trabajando todavía eso, van a encontrar dictámenes periciales. Ven que un dictamen pericial no es como los que remitía, o sí, pues remitía en su momento el departamento forense del organismo judicial, que era una hojita nada más, y una hoja le dejaba espacio como que era carta, espacio arriba, espacio abajo. Y ahí va todo el informe de la necropsia, ahí va todo el informe de la evaluación médico-forense. Hoy no, hoy son muy detallados, por eso aquí le explica, le dice que tiene que llevar una explicación detallada y descriptiva. Órganos superiores, brazos, pierna, muslo, rostro, cráneo, cabello, o sea, le describe todo el cuerpo en el dictamen. Le da ese detalle que le va a permitir a usted encontrar situaciones por muy pequeñas que parezcan que le pueden servir o pues que le van a afectar. Pero lo más importante de todo el peritaje son las conclusiones. ¿Por qué? Porque en la conclusión el perito le dice también por qué llegó a esa conclusión. Vemos entonces qué son las evidencias. Estas son las definiciones que nos da el reglamento de la ley del INASIF. ¿Qué son evidencias? Son las muestras, vestigios, rastros, huellas, documentos u objetos remitidos al INASIF para su estudio, análisis e investigación técnica. Ahí está la definición de evidencias según el reglamento. Vamos a ver ahorita algunos de los servicios que presta el INASIF. Algunos nada más. La clínica forense. ¿Qué hace la clínica forense del INASIF? Bueno, pues aquí nos dice que efectúa pericias relacionadas con evaluaciones médicas a personas vivas. La clínica forense. Van cuerpos vivos, van personas con vida. Dictamina sobre lesiones corporales, lesiones personales. Determina mediante examen médico el daño que un agresor ocasiona a la integridad personal de un individuo. Por ejemplo, aquí vemos artículo 145 del Código Penal. A partir del 145 están ya los diferentes tipos de lesiones, pero si nos vamos al 143 nos da la definición de qué son lesiones. Yo recuerdo que cuando pasaba los exámenes allá por penal 3, penal 1, penal 2, que ya los ponía a tipificar, ponía algún tipo de lesión, me lo tipificaban como lesiones. Artículo 144. Y por favor, no confundamos, el 144 solo nos da la definición. Ya uno tiene que ver qué tipo de lesión específica es la que se ocasionó en el cuerpo de la persona. Entonces, en el 144, perdón,
no es el 143, es en el 144, nos da el concepto, o sea, hasta ahí nos dice, concepto, comete delito de lesiones quien, sin intención de matar, causare otro daño en el cuerpo o en la mente. Y 145 nos da ya lesiones específicas, 146 lesiones gravísimas, 47 graves, leves, en riña, culposas, y así. La evaluación que esta clínica forense realiza a la persona va a determinar el tiempo de curación, el daño que va a causar esta lesión. Entonces, con base en la conclusión que rinda el médico en su peritaje, en su dictamen, nos va a permitir a nosotros encuadrar un tipo penal correcto. Imagínense ustedes que llegue el fiscal y que diga, el perito, el médico forense concluyó que su tiempo de curación es de 15 días, entonces pues se comete el delito de lesiones, según el artículo 144 del Código Penal. Usted como abogado defensor va a ver que es un terrible error. Se va a pedir la falta de mérito porque el Ministerio Público no cumplió con indicar cuál es la calificación provisional que le da a eso. ¿Cuáles lesiones? Artículo 144 no especifica una lesión en concreto. O bien, si no lo va a poder encuadrar en ninguna de las lesiones y vemos, o el médico forense le dice que sí estuvo en riesgo la vida de la persona por las lesiones que sufrió, entonces ya va a poder encuadrar esta acción en un homicidio en grado de tentativa. Bueno, vamos a otro servicio, odontología forense. Determina lesiones personales en cavidad oral, la boca. Dictamina sobre la edad cronológica e identifica personas fallecidas mediante cotejo de su dentadura en la ficha dental. Aquí casi no tenemos la cultura de la ficha dental, pero sí pueden determinar edad en las personas. Imagínense que un menor de edad diga, o una persona diga, soy menor de edad, y como no se pone en tela de duda lo que dice, porque pues se presume que sí es menor de edad, se le remite al médico forense y entonces el médico forense, la odontóloga forense le analiza su dentadura y dice, no, pues este ya no es menor, este es mayor de edad, por esto, por esto y por esto. Entonces ya el proceso, la persona no es sujeta a un proceso de menores, sino que ya a un proceso de adultos, un proceso normal. La psiquiatría forense determina en muchos casos la imputabilidad del sospechoso. ¿Por qué? Vemos el artículo 23 del Código Penal, que nos establece el 23, quienes no son imputables. Entonces, si la persona está fingiendo que padece alguna enfermedad, entonces aquí la psiquiatría forense nos va a determinar que sí es imputable, que no entra en los que establece el artículo 23 del Código Penal. La tanatología forense realiza necropsias médico-legales para establecer la causa de la muerte y recolectar indicios que orienten al investigador. La tanatología forense son las necropsias, distinto de la clínica forense, el servicio forense, que es para vivos. Le ayuda también a individualizar a la persona. Efectúa necropsias médico-legales a cadáveres exhumados por orden de autoridad competente. Las exhumaciones, o sea, una vez que la persona ya o los restos de la persona han sido inhumados, han sido enterrados, han sido sepultados, si hay una orden de juez para la exhumación, a estos restos también se le va a practicar necropsias. O sea, no un cadáver, no un cuerpo reciente, sino que ya un cuerpo que lleva un proceso de descomposición bastante avanzado. Igual tiene que hacer la necropsia. La histopatología forense realiza estudios de células y tejidos para determinar la presencia o desarrollo de procesos patológicos que pudieran haber incidido en casos cuyo contexto debe ser aclarado desde la perspectiva médico-legal. Bueno, vemos aquí que la histopatología realiza estudios de células y tejidos para determinar la presencia o desarrollo de procesos patológicos, o sea, qué tanto avanzó la descomposición de determinado cuerpo. Antropología y arqueología forense. Realiza análisis e interpretación de restos óseos con fines de identificación cuando fuere posible.
restauración y reconstrucción craneofacial. Realiza análisis arqueológicos de restos para determinar edad. Esto, la antropología y arqueología forense es muy aplicada en procesos del conflicto armado interno. Vamos ya a los laboratorios de criminalística. Tenemos el laboratorio de acústica forense. ¿Qué es la acústica forense? En el laboratorio de acústica del INASIF se realizan peritajes de análisis de voz con el objeto de establecer si las muestras objeto de análisis son aptas para o no para un estudio comparativo, es decir, un cotejo de voz, establecer si la voz que está en esta grabación es la mía, porque yo digo que no, pero ellos van a analizar y van a concluir que sí, o van a descartarme. Para concluir la correspondencia o exclusión entre las características de voz, utilizando para ello métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas validados en el ámbito forense internacional, siendo así una herramienta trascendental en la investigación criminal. Yo les puse aquí de ejemplo el artículo 261 del Código Penal, que contiene o se refiere a la extorsión. Esas llamadas telefónicas, donde dicen, mire, le hablo porque necesito que me dé tanto, si usted quiere trabajar, si no quiere sufrir un atentado. Entonces se graba la llamada y después dicen, no, esa no es mi voz. Ahí está la acústica forense que dice, y era que sí, señor, sí es su voz, aunque usted la modifique o trate de modificarla, si es la suya. Bueno, el 261 del Código Penal es un ejemplo, nada más, ¿verdad? Pero se puede aplicar a muchas otras cosas, o a muchos otros casos. Laboratorio de documentoscopía. La documentoscopía forense es la encargada de realizar pericias a efecto de determinar alteraciones de documentos o cotejo de grafías y firmas. Puede determinar alteraciones en escrituras, protocolos, licencias, pasaporte, papel moneda, entre otros muchos, sin incluir la capacidad con que se cuenta de determinar si algún texto fue o no escrito por la persona de la que se sospecha, o si una firma fue o no elaborada por la persona a quien se le adjudica. Su aporte es de alta incidencia en casos de impacto, aunque no sea de impacto. La intervención de los peritos para poder establecer esa grafía, si fue puesta por una persona o no, es muy importante y muy confiable. Lo que se hizo en una escritura, en un protocolo, la autenticidad de las licencias, de los pasaportes. Vamos al laboratorio de balística. ¿Qué vemos en el laboratorio de balística? Bueno, la encargada, la balística forense, es la encargada de realizar peritajes propios de la balística comparativa e identificativa. Específicamente cotejan los indicios ubicados en escena o en el cuerpo de la víctima con elementos indubitados generados por el arma sospechosa. O sea, va a hacer ese análisis. Puede llegar a determinar con certeza si fueron o no disparados por el artefacto, generando con ello aportes de mucha implicación en investigaciones criminales. O sea, si el balístico sale positivo, pues era lo que yo les decía, es su prueba reina, la científica. Laboratorio de toxicología. Encargada de realizar análisis sobre fluidos tomados de personas vivas o cadáveres, con el fin de determinar presencia de sustancias que pudieran causar daños o la muerte. Un envenenamiento, por ejemplo. Normalmente la búsqueda de las sustancias se enfoca a drogas de abuso y alcohol, pero es lo común, pero también algún veneno. Lofoscopía forense. Esta sección puede con certeza llegar a identificar plenamente a la persona que dejó huella en un objeto que pudiera ser el elemento concatenante para la investigación de un hecho. Recordemos aquella imagen donde un perito, donde dieron muerto a un abogado, que el perito está buscando huellas. Una vez que levanta esta huella, ya la envía a lofoscopía forense. Es además la responsable de cotejar las impresiones obtenidas de los dedos de personas fallecidas, no solo de vivos, sino también de fallecidos que no han sido identificadas. Con ello, de manera rápida y totalmente confiable, se determina su identidad al comparar con las bases de datos civiles, municipales o criminales del país. Serología y genética forense. ¿Qué es esto? Laboratorio de altísimo impacto en investigación, ya que realiza una serie de análisis bioquímicos para determinar en caso de agresiones sexuales o casos en que se da lucha entre agresor y víctima la presencia de fluidos corporales. Además, lleva a cabo análisis de ADN sobre fluidos identificados y en los cuales existen elementos de comparación. La virtud de los fluidos, al igual que la dactiloscopía, es la enorme capacidad individualizante de sus resultados. Es decir, las huellas son únicas, las impresiones dactilares son únicas, igual que nuestros genes, nuestro ADN. Identificación de vehículos.
Los vehículos son uno de los aspectos que nutre el crimen organizado. La sección está en la capacidad de determinar alteraciones en los automotores, establecer con ello la individualización de vehículos y dar aportes contundentes para establecer si los mismos han sido alterados. Son los peritajes que realizan ellos, el peritaje en los vehículos. Físico-química forense. Esta sección maneja las trazas, entendiendo como trazas. ¿Qué son trazas? Elementos que por la lucha víctima sospechoso generan transferencias. Su aporte puede llegar a ser altísimo siempre quedando sujeta a los aportes que en materia de elementos indubitados del ente investigador. Sustancias controladas de laboratorio. Las drogas ilícitas y los precursores son uno de los elementos claves a controlar para poder lograr la paz social. Vemos que el problema de narcotráfico cada vez es peor. Desde este contexto, esta sección, el Laboratorio de Sustancias Controladas, genera aportes de alta valía al analizar los materiales cuyo modelo de tráfico es compatible con drogas como la cocaína, heroína, éxtasis, entre muchas otras, porque hay muchas otras. En la actualidad son muchos, es una variedad bien grande, sin contar los precursores que se utilizan para la fabricación de estas drogas. Pero esto lo va a analizar este Laboratorio de Sustancias Controladas. Laboratorio de Informática Forense. Es una disciplina auxiliar de la justicia moderna que mediante las técnicas de adquisición, preservación, obtención y presentación de datos que han sido procesados y almacenados en medios electrónicos como discos duros, memorias USB, tarjetas de memoria, teléfonos inteligentes, entre otros, son aceptados dentro de un proceso legal. También una computadora, yo no mandé este mensaje intimidante o coaccionante o extorsivo desde mi computadora, pues el Laboratorio de Informática Forense del INASIF dice todo lo contrario. O sea, ya no es tan fácil. Ya al delincuente se le va limitando esa libertad para poder delinquir. Bueno, conozca un poco más acerca de nuestra guía de servicios. Aquí es para descargar el trifoliar. ¿Cómo INASIF interpreta su solicitud al descargar el trifoliar? La Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, comprometida con la política institucional de mejoramiento del servicio, pone a disposición de los usuarios la presente guía de servicios como una herramienta de orientación útil para la investigación criminal. Esta información, pues yo la tomé de la página oficial del INASIF. Así que si ustedes quisieran profundizar más, pueden entrar a esa página y descargar ya el trifoliar o ampliar la guía de los servicios forenses. Así que, bueno, pues esta es la clase, son las armas del investigador, la función del INASIF, ya en casos concretos. Que agradezco mucho la atención que me dieron, que me prestaron. Les deseo un feliz inicio de semana y que pues sus actividades sean